siempre, como venimos haciendo las últimas clases. Esta presentación es de Tania, Con y Manu, que por una razón se reordenaron a Tacoma, que no sé si no es un estado de Estados Unidos o algo, Tacoma. Pero bueno, Tacoma nos preparó esta presentación y vamos a ver más o menos cuál es la base y la idea de lo que es cálculos de desplazamientos. Entonces, para empezar con el repaso teórico, que va a ser prácticamente lo único que vamos a ver ahora, tenemos una sección, una estructura, que en este caso es una barra simplemente apoyada. Nuestra estructura tiene una carga distribuida arriba, y esta línea, que es la línea original de nuestra barra, la forma original de nuestra barra, cuando le ponemos una carga arriba, se deforma y queda esa línea violeta. Esa línea violeta es lo que llamamos elástica, y generalmente la función que describe esta forma la ponemos con esta letra eta, y es simplemente la función de nuestra elástica, la posición deformada de la barra, y la derivada de esta función, la derivada del desplazamiento, la derivada de la elástica, es el giro, y el giro es, lo que dice la palabra, cuánto gira cada sección. Es decir, acá, en este punto, si intentamos hacer una línea horizontal y no como la hice yo, en ese punto el giro es nulo, acá θ vale 0. Y acá, donde está marcado, el giro no es nulo, el giro tiene un valor y θ es distinto de 0. Como estamos siempre hablando de pequeños desplazamientos en relación a las dimensiones de la estructura, que es lo que llamamos linealidad cinemática, y todo lo que vamos a hacer en esta materia es bajo la linealidad cinemática, esta elástica tiene que ser muy pequeña en comparación a la estructura. Muy pequeña quiere decir que eta es, por ejemplo, en el orden de la longitud de la barra dividido, no sé, 400. Estamos inventando un número. Ese 400 puede ser 300, puede ser 200, puede ser 1000, pero más o menos en ese orden. Es mucho menor al 1%, y eso lo hace pequeño en relación a la longitud. Y como eso es pequeño, podemos asegurar que θ va a ser pequeño, y si θ va a ser pequeño, va a ser la tangente del ángulo y es igual al seno del ángulo, es igual al ángulo, y eso nos permite después simplificar la teoría, que si no sería bastante mucho más complicada. Entonces, estamos viendo cálculo de desplazamientos para pequeños desplazamientos, y acá yo soy el único que remarca el hecho de que estamos hablando de pequeños desplazamientos, no pequeñas deformaciones. También estamos dentro de pequeñas deformaciones, pero son cosas distintas. Pequeñas deformaciones es más fuerte que pequeños desplazamientos. Acá lo que es chiquito es cuánto se corre el punto. Y eso es la linealidad cinemática. Si ahora vemos la forma que tiene nuestra viga al deformarse, notamos que la viga, que originalmente era derecha, entonces esto originalmente era un rectángulo. Cuando yo lo deformé por flexión, se me comprime arriba y se me tracciona abajo. Esta barra de acá está comprimida arriba, traccionada abajo. Eso genera que se deforme de esta manera. Entonces, se me acorta la fibra de arriba, se me alarga la fibra de abajo. Y como estoy con con hipótesis de Bernoulli-Navier, la hipótesis de Bernoulli-Navier nos decía que estas deformaciones eran lineales. Entonces, esto que estamos dibujando acá es el plano deformado, esto que estamos dibujando acá es el plano original, y la diferencia entre el original y el deformado es el giro por unidad de longitud que tiene nuestra sección. Si estamos hablando de un diferencial, esto de acá va a ser nuestra curvatura. Entonces, y ahora sí borro porque se me sobreescribe.
Todo esto es la teoría que voy a pasar medio rápidamente por si hay alguna duda, me preguntan, pero si no es lo que deberían haber visto no este martes, sino el pasado. Lo que tienen que calcular es justamente esto acá, que es la curvatura, lo queremos relacionar con el momento flexor. Entonces con el momento puedo calcular deformaciones, esto ya lo saben hacer. Debido a lo que saben de deformación en el sentido del eje, esta epsilon que sale de flexión genera alargamientos y acortamientos en la sección, que es justamente lo que dije antes, esto se te acorta y esto se te alarga. Viendo este esquema, relacionamos el diferencial de cuánto se alarga cada fibra con el giro que tiene nuestra sección, que el giro es único en toda la sección. Expresamos el diferencial de U en función de esto. Nos queda ahora esta ecuación. Y al despejar notamos que la curvatura es la deformación dividido la distancia a la línea neutra. ¿Qué deformación? La deformación que les guste más a ustedes. Es decir, si esto de acá, lo borro y lo vuelvo a escribir, es nuestra curvatura, esa curvatura es este valor de deformación dividido esta distancia. Pero como es lineal, puedo perfectamente agarrar, por ejemplo, este valor de deformación dividido esta distancia. Y eso es nuestra curvatura. Ese angulito, y como es ese angulito, es epsilon dividido la distancia a ese epsilon. Después, recordando la ley de Hooke para relacionarlo con sigma y usando la fórmula de sigma que vimos en flexión, este epsilon lo reemplazamos con esto y metemos esto en el medio. Hacemos un montón de cuentas y llegamos a que nuestra curvatura, que es la segunda derivada de la elástica, es igual a menos el momento dividido el J por E. Y esto es lo único que hay de deducciones matemáticas en lo que es cálculo de desplazamientos, que básicamente todo este desarrollo es para relacionar la elástica con las solicitaciones. En el caso este, con la solicitación de flexión. Es decir, cuando yo aplico un momento flexor, este momento flexor me genera una curvatura en mi sección, en mi barra. Mientras más momento aplico, más se curva la barra. Mientras más grande el J, menos se curva. Esto es la rigidez. Mientras más grande el E, menos se curva. Esto es la rigidez que aporta el material. Y toda esta deducción es para ver y relacionar las deformaciones debido a la flexión con los desplazamientos, los giros que tenemos debido a la flexión. Dicho todo esto y yendo un poco más a qué nos importa para la parte práctica, es básicamente la relación de las ecuaciones diferenciales que tenemos para nuestra elástica. Y esto de acá entonces es la elástica y es el desplazamiento. Esto nos dice cuánto se corre cada punto. Si yo derivo mi elástica, me da el giro. Cuánto gira cada punto. Y me aparece un menos simplemente por la convención que estamos utilizando. Si alguien tiene una duda con el menos, lo aclaramos. Pero si no, es simplemente por el juego de ejes. Si alguien usa otra terna, otros ejes, ese menos puede o no aparecer. Pero para los ejes que estamos utilizando, la derivada de la elástica es menos el giro. Esto es el desplazamiento. La derivada del desplazamiento nos da la pendiente, que para nosotros es el giro. Si volvemos a derivar del giro, llegamos a la curvatura. Entonces, la segunda derivada de elástica es la curvatura, es menos la curvatura, y como vimos en la diapositiva anterior, la curvatura está relacionada con el momento, y a partir de acá, cuando seguimos derivando, vamos a empezar a derivar estas cosas. Entonces, cuando derivamos por tercera vez la elástica, derivamos esto, es decir, derivamos esto, y vemos que la tercera derivada de la elástica
es la derivada del momento dividido el EJ, y eso me da menos el corte dividido el EJ. Si vuelvo a derivar una vez más, ahora tengo que derivar el corte, entonces la cuarta derivada de elástica es la derivada del corte sobre el EJ, y esto me da la carga distribuida dividido el EJ de la sección. Esto de acá, estas relaciones diferenciales ya las conocían por estabilidad 1. La derivada del momento es el corte, la derivada del corte es menos la carga. Nuevamente ese menos que me aparece ahí es por la convención de signos la terna que estamos utilizando, los ejes que estamos utilizando. Esto es lo que ya conocían por estabilidad 1. Lo que se agrega en estabilidad 2 es la relación entre el momento y la curvatura, o entre el momento y la segunda derivada elástica. Entonces, ahora sabiendo todo esto, puedo relacionarlo con esto y puedo eventualmente calcular mi elástica, que es lo que me va a importar, y sé cuánto gira mi sección, cuánto se desplaza cada sección, y lo que fuese para cualquier punto de la barra. Esto es lo que es importante desde el punto de vista teórico. Lo que después falta ver es cómo usamos esto, cómo aplicamos esto y cómo lo mezclamos con trabajos virtuales. ¿Dudas hasta acá? Sí, Si alguien me habló. ¿No es menos el corte? Te escucho muy bajito. Ahí se escucha. Un poco así, ahí te escucho mejor. La derivada del momento, ¿no es menos el corte? Depende del momento, y, o sea, la derivada, si no me equivoqué, si no nos equivocamos cuando hicimos esto, siempre tenés dos, o sea, tenés derivada del momento en I y derivada del momento en Z. Uno es más y uno es menos. Si no nos equivocamos, este es más y este es menos. Tal vez nos equivocamos, pero depende cuál es uno más, uno menos. Felipe, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior no se dijo que la curvatura era menos MI sobre JI. Acá perdón, me olvidé un menos. La segunda derivada de la elástica es menos MI, y la segunda derivada elástica es menos la curvatura. Y me comí yo el menos, porque no estaba anotado. Porque me estaba faltando un menos en algún lado y digo, Sí, no sé si lo sabía yo. Y eso nuevamente es por convención de signos. O sea, si yo tengo esta función y la derivo con respecto a z, una pendiente positiva es esta. Eso es una pendiente positiva, pero para nosotros eso es un giro negativo. Entonces aparece un menos acá, y como aparece un menos acá, después me aparece un menos acá. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces todo esto es la convención de signos para el momento en I. Si tuviese el momento en Z, tendría que cambiar y ajustar a acorde. Intenten respetar el tema de signos. También lo pueden poner a ojo, como vimos en su momento en flexión, que los signos de las tensiones pueden ir 100% a ojo. El tema es que acá a veces creo que tienen menos práctica y menos ojo para ver el signo de las cosas, así que intenten respetar los signos de las ecuaciones y no intentar ponerlo ustedes por cómo siente que tiene que ser las cosas. Si lo ven, es 100% válido. Lo que nos importa a nosotros es que entiendan el significado físico, pero a veces cuesta en una sola materia entender todas estas cosas. Bien, con esto podemos hacer dos cosas. Por un lado es lo que es TTB, y por otro es lo que es usar la elástica y empezar a usar la ecuación diferencial, integrarla y derivarla y calcular este señor, la función completa. Si quiero calcular la función de la elástica, tengo que resolver el sistema entero porque quiero calcular una función. Si yo quiero calcular un punto de la elástica o un punto del giro, ahí uso TTB. TTB calcula giros o desplazamientos en puntos
puntuales, para ser redundante, y no se suele usar para calcular funciones, y eso lo digo porque en realidad pueden usar TTB para calcular funciones, no es lo normal. TTB suele ser utilizado para calcular puntualmente un desplazamiento o un giro, y la ecuación completa se suele utilizar para calcular la función de la elástica. Entonces veamos primero cómo continuar esto para el procedimiento para calcular funciones de elástica. Nuevamente ya lo vieron y voy corriendo. Entonces, arrancando de la base, si arrancamos con una carga constante, y lo que vamos a hacer, vuelvo un segundo para atrás, estoy yendo de acá para arriba, y voy a arrancar con una carga constante. Si esto es constante, cuando subo, le aumento un orden, esto va a ser lineal. Y así voy a continuar. La carga es constante, entonces el corte tiene que ser a lo sumo lineal. Cuando subo al momento, el momento tiene que ser a lo sumo cuadrático. Cuando sigo subiendo, me encuentro con el giro es a lo sumo cúbico, y por último, cuando llego a la elástica puede ser como mucho un polinomio de orden 4. Puede ser como mucho un polinomio de orden 4 si la carga Q es constante. Si no tengo carga distribuida y tengo carga constante, será un polinomio de orden 3. Y si tengo una carga lineal, será un polinomio de orden 5. Es decir, el orden del polinomio de este señor depende de las cargas que estoy aplicando. Si tengo una carga constante, es de orden 4. Si tengo otra función de carga, tendrá otro orden el polinomio. Pero bueno, asumiendo que es constante, es un polinomio de orden 4, y de forma genérica nuestro polinomio de orden 4 es una cosa de este estilo: algo, una constante, por x a la 4, una constante por x a la 3, una constante por x a la 2, una constante por x, una constante. 1, 2, 3, 4, 5 constantes. Y de alguna manera tengo que despejar estas 5 constantes de los datos que me da el problema, que nosotros llamamos condiciones de borde. Para ver cómo despejar estas constantes, lo que hago ahora es ver cómo se relaciona esto con el giro, la curvatura, el momento, el corte, la carga distribuida. Entonces, si quiero calcular el giro, lo que hago es derivar. La derivada de esto es el giro, es menos el giro. La derivada de esto es menos el giro. Derivo ese polinomio y me da este polinomio de acá. Un polinomio de orden 3, o si son Felipe en el CBC, al poder de 3. Entonces este polinomio de orden 3 es una función cúbica porque, como vimos acá, θ es una función cúbica. Si lo vuelvo a derivar y calculo la segunda derivada, es menos mi curvatura, que es menos mi momento sobre el EJ, que es un polinomio de orden 2, función cuadrática. Lo vuelvo a derivar, calculo el corte sobre el EJ, función lineal, lo vuelvo a derivar, y que me da esto, me da una constante, porque el Q es constante, y si despejamos el valor de A, que es una de mis incógnitas, vemos que A depende únicamente de la carga distribuida. Si no tengo carga distribuida, A es igual a 0, y eso quiere decir que se me va este término acá. Eso quiere decir que la elástica es cúbica, que tiene sentido. Si Q vale igual a 0, esto me va a tener que dar algo de orden 3. Esto en realidad es genérico. Si Q es lineal, quiere decir que ahora A deja de ser constante y pasa a ser una función lineal, y cuando meto esa función lineal acá, lo que me va a terminar quedando es un polinomio de orden 5. Entonces, esta es la expresión genérica de cuánto vale esta constante, tenga el valor que tenga Q. Entonces, inicialmente tenía 5 constantes, 5 incógnitas a calcular. Notamos que esta constante sale únicamente de la carga distribuida, y fíjense que no depende de la estructura, o sea, no depende de las dimensiones de la estructura, cómo está agarrada o cómo está solicitada, es únicamente
proporcional a la carga distribuida y no le importa la geometría. Sí le importa la sección y el material. Ahora, el resto de las constantes, B, C, D y F, sí van a ser dependientes del resto de las cosas, de si tengo cargas puntuales, de si tengo apoyos, de si tengo empotramientos. Esas cosas afectan estas 4 constantes de acá. Entonces, tengo 4 constantes a determinar y necesito 4 condiciones de borde. Y siempre que hago una condición de borde, recuerden esta palabra acá, borde, es decir, son cosas que están en los extremos de mi función, que en este caso en los extremos de mi barra. ¿Preguntas hasta acá? Bien, esto ya lo vieron con Luis, cuando van por este camino, cuando van condiciones de bordes, se fijan. Si tiene un empotramiento, entonces el giro vale 0 y el valor del desplazamiento vale 0. Si tienen un apoyo fijo, el desplazamiento va a valer 0, el giro no, pero el momento va a valer 0. Si tienen un apoyo fijo sin un momento puntual aplicado, conocen el momento que vale 0. Si tienen un voladizo, algo que está volando sin carga, ya saben que en ese extremo el corte vale 0. Y con esas cosas tienen que ir jugando, viendo los extremos de la función, los extremos de la barra, y ver si conocen o el corte, o el momento, o el giro, o el valor del desplazamiento, y meter eso en este sistema y despejar las 4 incógnitas. Esto es lo que hacemos si queremos calcular la función completa de la elástica. Y obviamente, si tengo la función completa de elástica, tengo la función del giro, de la curvatura, del momento, del corte o de la carga distribuida. Esto es un camino, el otro camino es TTB, así que pasamos a TTB, o a la base repaso teórico de en qué está parado TTB. ¿Preguntas de esto antes de pasar a TTB? ¿Voy bien o voy corriendo? ¿Me escuchan o estoy hablando solo? Bajo yo. Bien, bien, gracias, Gonzalo, gracias. Bien, entonces TTB, y para hablar de TTB, en la base en que está parado TTB es en estas relaciones entre la solicitación y la deformada. Y denme un segundo que bajo la estufa, que la mañana hacía frío, pero ya el cuarto... Bien, perdón. Las relaciones entre la solicitación y la deformada. Es decir, vamos a ir solicitación por solicitación, axil, torsión, corte, flexión y viendo qué genera cada una de estas cosas. Cuando teníamos axil, lo que teníamos era únicamente una fuerza en el eje, y como había una fuerza en el eje, lo que me pasaba es que si este era mi cubito, y le aplicaba esta fuerza, se me estiraba en esa dirección, un diferencial de U, había un corrimiento en esa dirección, y se me achicaba un poquito arriba. ¿Por qué se me está achicando arriba y abajo? ¿No es Bernoulli bien? Bernoulli nos dice que las secciones planas permanecen planas, no que se me achica arriba y abajo. Por Poisson. Hay lo van a ver de vuelta mejor el siguiente martes, o sea, el martes que tengan clase, pero cuando yo tenía un cubo y lo estiraba en una dirección, en la otra dirección se me encogía por el coeficiente de Poisson. Y eso lo pueden ver ustedes en su casa, agarren algo deformable, agarran una goma espuma y cuando estiran la goma espuma se la achica en otra dirección. Y no es algo estructural, no depende de nuestras teorías, es algo del comportamiento material, es comportamiento constitutivo de nuestros materiales. Cuando yo lo estiro, se me achica. Mi hipótesis lo único que me restringe es que esto
se mantenga completamente plano. Este achicamiento no lo veíamos y no lo vamos a ver mucho en todas estas cosas, porque no nos importa y es chiquito, no nos afecta la mayoría de los resultados, pero existe. Lo que sí calculábamos era cuánto se alargaba la barra y cuánto se alargaba una barra en axil, y esto también sirve de repaso. N por la longitud, o sea, por el lugar donde estás, digamos, sobre E por A. Bien, lo que me dicen acá es que el desplazamiento total era N por L sobre EA. Eso es correcto, está perfecto. Como yo acá estoy en un diferencial, este diferencial de U lo escribimos de esta manera y es lo mismo que me dijeron recién, solo que en vez de L le puse el diferencial de X y vemos que el diferencial de U es el esfuerzo axil dividido EA por mi diferencial de X. Y la razón que calculábamos el desplazamiento de esta manera era que esto era mi epsilon, mi deformación axial. Y esto era la deformación que habíamos visto en axil. Si queríamos la deformación total, integrábamos esto, y si era constante, llegábamos a la expresión que me dijeron antes. Pasamos a flexión. Y cuando estábamos en flexión, ahora sí, nuestra hipótesis era Bernoulli-Navier, y Bernoulli-Navier nos decían que la sección se mantenía plana, es decir, originalmente era esta sección y esta sección plana, luego la deformada permanece plana y perpendicular a la línea media, que es esto acá. Y lo que está haciendo esta sección es teniendo un giro, en realidad esto acá es nuestra curvatura, como vimos anteriormente, y esa curvatura es igual a el momento sobre J por diferencial de X. Esto está mal. Este diferencial de X no va. Subiremos la versión corregida, eso no va. Quedó de cuando estuve pasando y reordenando esto. La curvatura es el momento sobre J, lo que estaba puesto antes era que el diferencial de θ era el momento sobre el EJ por diferencial de X, y nos quedó por eso. Pero nuestra curvatura es el momento sobre J y no tiene el menos acá que sí tenía antes, porque depende si estoy con un eje y con el otro, y es posible que me haya comido ese menos, y lo digo antes que me pregunten. De paso, cuando corrijo el diferencial de X, chequeo si no me estoy comiendo ese menos ahí. Y esto es las deformaciones que generan la flexión. Pasamos a torsión. Y en torsión, lo que teníamos era que nuestra sección giraba en torno a su eje. Y lo que teníamos que calcular era este giro, que nuevamente si estamos en un diferencial de longitud, ese giro es mi curvatura a torsión. ¿Y alguien se acuerda cómo calculábamos curvatura a torsión? Depende de la sección. Decime para... Momentos JP sobre G. Excelente. Esto era para una sección circular. Si no era una sección circular, lo único que nos cambiaba es que el señor JP, se llamaba JT, pero siempre es el momento dividido alguna inercia y G. En el caso de secciones anulares o macizas, que era la teoría de Coulomb, era el JP, y entonces la curvatura, nuevamente me quedó mal esto acá. La curvatura es el momento sobre el JP por el G. Felipe, una consulta sobre el alabeo de las secciones. ¿Qué decíamos en cada caso, en Coulomb, en Brett y en Simenon, sobre el alabeo? En todos los casos no estás teniendo en cuenta el alabeo. En el caso de Coulomb, el Coulomb no tiene alabeo, perdón. Vamos de cero. Voy a borrar esto para escribir. O sea, recuerden que esto no va.
por las dudas, no la anoten mal. Tenemos para torsión 3 teorías. ¿Y cuáles son las 3 teorías de torsión? Que alguien me las diga. Saint-Venant, Coulomb y Brett. Te lo ordeno distinto, pero Coulomb, Saint-Venant y Brett. Y este señor servía para secciones circulares y anulares, y Coulomb aseguraba que no había alabeo, porque una de las hipótesis de Coulomb era que las secciones planas permanecían planas y giraban en torno a su eje, y si la sección plana permanece plana, no hay alabeo. Entonces, en secciones circulares y anulares no hay alabeo. Este señor, lo único que nos decía es que teníamos que tener liberado el alabeo. O sea, la torsión de Saint-Venant que conocemos solo funciona para torsión libre, que es cuando las secciones pueden alabearse. No te dice que se va a alabear, te dice que tenés que permitir que se alabee. Y en la gran mayoría de las secciones que tratamos con Saint-Venant tenemos alabeo. Brett no dice nada porque es una hipótesis súper simplificada, pero la realidad es que Brett aplica lo mismo que Saint-Venant. La teoría de Brett, así como la vimos, solo funciona si tenemos permitido el alabeo. Nuevamente, tenemos que tener permitido el alabeo. Si se alabea o no, depende de la sección. Porque si yo con Brett analizo un tubo circular, la sección no se alabea. Pero si yo con Brett analizo un tubo rectangular, voy a tener alabeo. Y tengo que permitir que se alabee, porque si no lo permito, la teoría no funciona bien. El tengo que permitir está mal dicho. La estructura es la estructura que tenga. Si no estoy permitiendo el alabeo, la teoría se va a empezar a alejar de la realidad. O sea, si está doble empotrado, por ejemplo, no se alabearía, así que no sirve. Sí, exacto. El tema es que se complica un montón y no lo vemos, entonces no entramos en este tipo de cuestiones, pero formalmente, si yo tengo acá doble empotrado y mi sección es, por ejemplo, un IPN, yo puedo calcular todo lo que yo quiera, pero las tensiones reales van a diferir de las tensiones que calculan por Saint-Venant. Más que nada en esta zona. Como que no va a ser la misma la tensión en este punto que en este punto. Y lo único que sabemos en esta materia es que la realidad difiere de los resultados. No sabemos qué hacer con estos casos. Perfecto, gracias. Bien, esto era deformaciones por... Bueno, nuevamente lo saco porque... para no equivocarnos, deformaciones por axil, por flexión y por torsión. Por último, deformación por corte. Cuando tengo corte, tengo una sección rectangular a la cual le estoy aplicando para arriba y para abajo el corte, porque esto tiene que estar en equilibrio. A derecha e izquierda me tiene que garantizar el equilibrio. Y la deformación que genera es que mi cuadradito, que era perfectamente cuadradito, se deforma de esa manera, y acá hay una distorsión debido al corte. Si calculamos eso, nos daba esta cuenta donde este señor de acá, creo que Mario, no sé si usa la letra acá o usa otra letra, era un factor de forma, que era algo medio molesto y complicado de calcular, porque se calculaba con esa cuenta complicada. Entonces, este parámetro kappa o chi, depende de la nomenclatura de la gente que haga las cosas. Este parámetro kappa se llama factor de forma y es esta cuenta complicada, depende de la forma en la sección. Si es un rectángulo, tendrá un número, si es una barra circular, tendrá otro número.
Y este factor kappa justamente lo que hacía era arreglarme el problema de que en realidad esto no es tau, porque el tau correcto es el que calculan con Jourabski, y cuando calculan el tau de Jourabski tiene una distribución distinta, cuando le integran la cuenta da otra cosa, y este kappa me arregla ese problema. Y mientras más tau se parezca al corte sobre el área, más kappa va a tender a 1. Lo bueno de todo esto es que toda esta cosa complicada no la tienen que hacer nunca, la tienen que saber y la tienen que poder más o menos demostrar para el final, pero para los casos prácticos, como las longitudes suele ser mucho más grande que las dimensiones de la sección, es despreciable la deformación por corte. Entonces, en todos los ejercicios y en todos los casos prácticos que vamos a ver, la deformación por corte va a ser despreciable y van a tener que poder justificarlo para el final. ¿Bien? Capa entre 0 y 1, dijiste, Felipe. No es entre 0 y 1. Va a tender a 1 cuando la sección, cuando el tau sea lo más constante posible dentro de tu sección. Ok, pero puede tomar valores negativos, ¿estás diciendo? No, negativos no. Siempre son valores positivos. Lo que no sé es si tiene una cota superior. Asumo que sí, pero no sabría establecerla. O sea, tiene que ser positivo, no sé si tiene una cota por arriba, pero debe existir una cota, habría que empezar a plantear cuentas. Pero no la conozco. Bien, pasamos entonces a cálculo por desplazamientos. Esto de recién era porque ahora lo que vamos a utilizar es justamente estas ecuaciones para hacer TTB. Cuando hicimos TTB en Axil, justamente usamos esto para establecer la deformación de mi deformación virtual. Y cuando hicimos TTB con torsión, esto lo utilizamos para calcular el giro, en realidad la curvatura de mi deformación virtual. Ahora vamos a utilizar esto para el giro por flexión de la deformación virtual y vamos a meter todo junto en una única expresión, o sea, ya no vamos a hacer TTB solo con axil o solo con torsión, vamos a hacer TTB con todo junto al mismo tiempo. Entonces, igual que antes, cuando hacemos TTB, el trabajo externo va a ser igual al trabajo interno. La única diferencia es que ahora el trabajo interno es la suma de un montón de cosas. El trabajo externo sigue siendo una sola cosa, que es nuestra incógnita. Acá puse eta, pero si nuestra incógnita es el giro, será el giro. Esto es la incógnita, sea la incógnita que nosotros tengamos. Podemos estar queriendo buscar el desplazamiento de un punto o el giro de un punto. Lo que sea está a nuestra izquierda, ahí solito, y esa incógnita es igual a lo que tenemos a la derecha, que es todas esas integrales. Si reemplazamos estos diferenciales de cosas por lo que vimos en la diapositiva anterior y despreciamos corte porque estamos hablando de barras esbeltas, cuando despreciamos todo esto llegamos a esta expresión que ya conocemos, esta de acá, que es la que teníamos en Axil. Ya conocíamos un poco esta acá por torsión, la vimos rápidamente porque no tiene mucho sentido usarlo cuando tenemos solo torsión. Y la nueva que nos aparece es esta, para flexión. Y pongo únicamente una, pero esta de acá es por 2, porque tengo flexión en Y y en Z. Estoy poniendo una simplemente para no llenar de ecuaciones todo, pero en realidad son 2 términos. Entonces, cada vez que quiera calcular un desplazamiento o un giro, voy a tener que hacer el trabajo axil, el trabajo de las flexiones y el trabajo de la torsión. Una pregunta. Sí. La otra flexión sería la momento Z. Momento Z. Ok.
Ahora, la complejidad adicional que aporta la flexión no es únicamente un término más, porque ¿cómo suele ser la función de estas cosas acá, de los esfuerzos axiles? ¿Cómo suele ser el esfuerzo axil en la barra? Constante. Constante. ¿Y cómo suele ser el momento torsor en la barra? También constante. También constante. Entonces, esto es lo que después se convertía en N por L de la formación virtual del sistema equilibrado, dividido EA, porque si es constante, integrar en la longitud es directamente multiplicar por L, y esto se convertía en directamente esto de acá. Nuevamente, porque si es constante, integrar en la longitud es directamente multiplicar por L. Ahora, la flexión, ¿suelen ser funciones, el momento flexor, suele ser una función constante? No, suele ser cuadrática. Suele ser cuadrática si tenemos una carga distribuida, o lineal en caso contrario. Difícilmente el momento es constante, puede llegar a pasar, pero es difícil que el momento flexor sea constante, y como no es constante, tengo que integrar algo que no es una constante por algo que no es una constante en su longitud. Sigue siendo integrar polinomios, pero si cada vez que tenemos que calcular un desplazamiento tenemos que hacer el producto entre polinomios para darme ahora un polinomio de orden 5, para después integrar ese polinomio entre 0 y L, y lo queremos hacer analíticamente cada vez, vamos a estar un tiempito. Entonces, lo que usamos son lo que se llama tablas de Moore. En sí, lo único que estamos haciendo es integrar polinomios. Tengo una función que es un polinomio multiplicado por otra función que es un polinomio y la tengo que integrar en X. No tiene más misterio que eso. Simplemente lo que hacemos es una manera simplificada y rápida de integrar funciones. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente integrar una función por otra función en su longitud. Esa función es lo que fuese. Para nosotros va a ser las funciones de momento, pero son cualquier función que tengamos. Tengo que hacer el producto de polinomios integrados en su longitud. Y hay tablitas que nos dicen directamente que esta integral es el valor de algún valor máximo de la función, ahora vamos a ver cuál es, por algún valor máximo de la función, por la longitud total, por un parámetro constante alfa que depende de la forma. Es decir, si todo esto son dos funciones constantes, alfa es 1 y el valor de ij es el valor de la constante. Ahora, si estos son funciones lineales, esto va a dejar de ser 1 y sale de tablas. ¿Se entiende? Bien, entonces, la tabla que tenemos es esta, y entonces lo que nos dice la tabla es, si quiero integrar un momento flexor lineal con un momento flexor lineal donde comparte máximos, la integral de esto por esto en la longitud va a ser 1/3, que es el parámetro alfa, por este valor, por este valor, por la longitud. Eso si quiero integrar este con este. Si quiero integrar una función constante con una parábola, la integral de la función constante con una parábola va a ser el valor de la constante esta por el valor máximo de esta parábola por 2/3 por la longitud de la barra. Y así con cualquier función que tengamos. Entonces, en vez de integrar polinomios, esto se convierte a hacer los diagramas de característica bien y ver la forma geométrica de mis diagramas de característica. Si es un integral con una lineal, va a ser un sexto. Si es una lineal con una constante, va a ser un medio. Entonces, simplemente ordenamos bien las figuritas y después integramos figuritas con figuritas sacando la constante alfa de acá. Cosas a destacar, la pendiente 0 de este diagrama está en el medio de la sección.
Es decir, el máximo está centrado y no en cualquier otro lugar. Si esto es una función polinómica donde no tiene un máximo en el medio, no puedo usar esta figura. Y la segunda aclaración es que esta tabla es una tabla simplificada, pero hay tablas que tienen más figuras, que tienen otro tipo de polinomios, que tienen otro tipo de cuadráticas, que tienen cúbicas, que tienen formas bilineales, que les simplifica un montón la vida en ciertos casos, pero siempre pueden descomponer todas esas complicadas en esta simple tabla que ven acá. Lo bueno de dividir las formas complicadas en estas formas simples de parábola, rectángulo, triángulo, es que se equivocan menos con el uso de las tablas completas que tienen muchas opciones, en muchos casos lleva a confusiones, porque si mi función no es tan fácil como máximo con máximo, sino que tenemos que agarrar un valor de un, ¿cómo se llama?, de un trapecio, y el otro valor del trapecio, y multiplicar este valor por este valor, y este valor por este valor, y esta longitud, ahí empiezan a equivocarse. Entonces, lo bueno de dividirlo en figuras simples es que se equivocan menos con cuánto vale alfa, cuánto vale i, cuánto vale j. Lo malo es que tienen que hacer más cuentas. Entonces, ustedes tienen que decidir si hacer muchas cuentas simples o una cuenta complicada, y eso quiere decir, tienen que decidir entre usar esta tabla simple, que va a llevar a muchas cuentas simples, o usar las tablas bien completas, que van a ser cuentas más complicadas, pero con una cuenta sacan todo. En el campus pueden encontrar estas tablas, esta tablita chiquita y otras mucho mejores, y en función de ustedes quedará qué tanto quieren dividir las cosas o usar las tablas complicadas. ¿Hasta acá me siguen? Felipe, ¿Sí? vos habías dicho que esto era para punto flexor, ¿no? En realidad es para cualquier función. El tema es que estas funciones normales y torsores van a ser constante con constante. Entonces siempre es 1. En realidad sirve para cualquier función que tengas. En normal y momento es constante, es 1, entonces innecesario usar la tabla. Si llegamos a ser malvados o pasás a alguna materia donde te ponen un momento torsor no constante, tendrás que usar la tabla. ¿Otra pregunta? Bien. Un detalle importante con todo esto es que en ciertos casos tenemos que descomponer los diagramas, porque por más que haya tablas completas, las tablas no tienen cualquier opción posible de figurita. Entonces, como no tenemos el álbum completo, tenemos que dividir de alguna manera nuestros diagramas en cosas que sí tenemos y sí sabemos usar. Y acá no sé qué pasó, que me quedó mal la figura. Si tenemos esto, pero... me quedó desfasado el... Bueno. Me falta una carga puntual ahí. Tengo una carga distribuida con una carga puntual. Si quiero hacer el diagrama de esto, ¿cómo es el diagrama? Diagrama de momentos flexores. Es cuadrático, pues puede usar superposición de efectos y a uno lineal más uno cuadrático. Bien, vamos un segundo, vamos a hacer eso, pero primero hacemos el cuadrático. Es un cuadrático de esta forma, donde el momento máximo acá es lo que hace la carga lineal y lo que hace la carga puntual. El problema de esto es que ustedes dibujan esto y después en las tablas hay una figura muy parecida a esta y se creen que estas dos parábolas son parecidas, es la misma parábola. El tema es que en la tabla después les ponen esto así y con mucha suerte las tablas dicen esto y no aclaran nada porque asumen que ustedes saben lo que están haciendo. Lo que está diciendo la tabla con esto es que esta figurita es una función cuadrática, pero no es una función cuadrática cualquiera, es una función cuadrática donde la tangente de este punto vale 0. Esta de acá,
Es una función cuadrática, pero la tangente de este punto, ¿vale 0? No, No. Tangente, vale y P. me armó, quedó todo mal armado. La tangente de ese punto vale el corte, que es P, está bien. Entonces, como esa tangente no es 0, no puedo usar la tabla, porque la tabla no tiene una función cuadrática con tangente no nula en ese punto. Borro esto. Bien, entonces, como esa tangente no es 0, la función no la encuentro en la tabla y tengo que dividirla en funciones que sí estén en la tabla. Y acá, ¿cómo era? Tacoma les propone una manera de dividirlo y después vamos a ver otras formas de dividirlo. Una opción es, como venía faltando antes, acá falta un P, acá me falta un P, que después van a aparecer todos los P juntos, pero me quedó mal la animación. La manera de dividir esta cosa es básicamente lo que me dijeron antes de dividirla en una carga puntual y en una distribuida, que vamos a empezar por esa, que no es la que tenemos hecha acá, porque no es la que más me agrada, pero una opción posible es dividirla como la suma de esto más esto. Y esto sí lo pueden ir anotando porque no lo tienen en la diapositiva. Y si tenemos esto, ¿cómo es los diagramas de cada uno de estos? Lineal y constante. Lineal y constante. Los diagramas de flexor. ¿El flexor de alguno de estos es constante? Perdón. Cuadrático y lineal. Cuadrático. Y ahora sí, este cuadrático tiene tangente nula. Y lineal. Entonces, si me toca esta figura, la tengo que dividir en algo. Una opción es dividirla en esta cosa cuadrática y esta cosa lineal. Y ahora sí, estas cosas las tengo en tabla y puedo integrarla. Esta es una opción, no es la opción que más me gusta. La opción que más me gusta aparentemente sí era la que había hecho Tacoma y me acordé mal. Así que ahora vamos a la opción Tacoma, que tal vez la gente cree que tiene menos significado físico, pero yo medio que los miro de costado porque para mí lo único que estoy haciendo es integrar polinomios. Si estoy integrando funciones, no me importa mucho buscarle el significado físico, son integrales que estoy buscando. Les vamos a hacer el cuentito de por qué tiene sentido hacer algo y después les voy a decir directamente cómo lo hago yo sin pensar las justificaciones físicas para hacer estas cosas. ¿Puedo borrar esto que anoté? Sí. Bien, entonces tenemos acá una carga puntual. Esto lo puedo dividir de la forma que yo quiera, no tengo que dividirlo únicamente en carga puntual y en carga distribuida, porque una vez que tengo resuelto mi diagrama, y siempre que hacemos esto ya tenemos resuelto mi diagrama, lo que tengo es básicamente acá el valor de una reacción y, no sé, bueno, vamos a ponerlo por ahí, acá el valor de un momento. Y yo ya me olvidé que en algún momento tuvo un empotramiento en ese punto. Y ahora, esto lo puedo dividir como yo quiera, y por ejemplo, una opción es dividirlo como la suma de estas dos cosas. Y si ustedes hacen la suma de esas dos cosas, van a ver que les da equivalente a lo que tengo en la izquierda. Y esta es la parte que es un cuentito físico para ver que esos dos sistemas fuerzas son equivalentes. La realidad es que no me importa que esos dos sistemas son equivalentes. Lo que quiero hacer yo, para que sepan a dónde apunto, es dividir mi figura en una parábola más el resto.
Y para dividirlo en una figura que sea una parábola y el resto, una opción, Perdón, Felipe, ¿las fuerzas las sacás o no se pusieron por la presentación? la puntual, esta sí, Sí, esa. sí, tiene que estar, pero no te cambia nada, pero tiene que estar. El tema es que me dio tipo una CB y hice la mitad de las cosas considerando la P y después cuando lo hice no le consideré la P, me acabo de dar cuenta. Sí, sí, y yo igual lo que me sorprende es que yo lo revisé y lo corregí, no sé, que habré agarrado una versión mal. ¿Pero esa No, pena la porque tendrías contemplada en el momento? ¿De a la izquierda ahí? Esa P la tenés que tener contemplada en el momento. ¿Cuánto vale M de acá? No, digo, este momento que está sumándole a este Q distribuida. Porque ¿Cuánto si vale tenés el esa P te momento de cambia acá? el... Perdón. Este momento de acá vale esto, ¿no? Ese, claro, sí. Bien. Y este momento es igual a este momento más este momento. ¿Cuánto vale el momento acá? Q por L cuadrado sobre 2. El Ah, no, momento perdón. cero. Ese Este 0. momento vale 0, entonces este momento tiene que ser este momento, que tiene que ser todo esto. Ok. ¿Sí? Bien, si hacemos ahora diagramas de todos estos, esto es para justificar algo que para mí no merece justificación. Ahí me aparecieron las pesas. Si hacemos diagrama de todo esto, este es el diagrama que teníamos original y este es el diagrama que tendríamos por este momento aplicado. Es una función lineal que acá tiene momento nulo y acá tiene todo este momento. Y este es el diagrama que sale de la carga distribuida. Si ustedes suman este diagrama con este diagrama, les da este diagrama. Y si suman cualquier cosa de esto con cualquier cosa de esto, perdón, si suman cualquier cosa de esto con cualquier cosa de esto, les da cualquier cosa de esto. Entonces, Felipe, ¿sí? ¿Te escucho? ¿no podría haber hecho la superposición con empotrada en vez de pensar vías simplemente apoyadas? Podés hacer la superposición que vos quieras. Esto es simplemente porque esto lo voy a extrapolar a algo que a mí me resulta muy cómodo. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero podés separarlo en, creo que literalmente infinitas opciones. Todo esto apunta a intentar justificarte porque esto lo puedo separar de esta forma, de forma que tal que yo tenía una función cuadrática cualquiera y esta función cuadrática cualquiera la divido en la suma de algo lineal más una simplemente apoyada. ¿Sí? Sí, perfecto. Cualquier cosa la puedo hacer como la suma de algo lineal más algo simplemente apoyado. Y esto no vale solo para esto, vale para cualquier cosa. ¿Hasta acá me siguieron más o menos? Yo no te sigo con la falta de P en el segundo. Como que yo Está no veo por qué tendría que estar. tiene que estar. Y como dije Pero antes, no te cambia el momento este de abajo, el QL cuadrado sobre 8. ¿Sí está? Ah, no te hace momento, ¿no? Porque está en el vínculo. exacto. Claro, está, listo. ¿Alguna otra? Nuevamente, esto es para justificar que cualquier función la puedo dividir como algo lineal más una simplemente apoyada. La explicación o la opción que me tiraban antes es más entendible tal vez la de dividirla en la carga distribuida y la carga puntual, y cuando dividen en carga distribuida y carga puntual tienen una parábola con tangente nula y una lineal. Eso es más entendible, pero para mí es menos útil porque ahora lo que les... Tengo una... Denme un segundo, ahí vamos. Si yo tengo cualquier función, y eso es el diagrama, ni siquiera vamos a hacerla un poco más fea. Tengo una función cuadrática que sea de este estilo, y esto, voy a
Disculpen, voy a hacerlo un poco mejor para que quede más lindo el dibujo únicamente. Esto acá es mi momento flexor. Tuve algún sistema de cargas que me generó ese diagrama de flexión. No sé qué me generó ese diagrama, pero algo me generó ese diagrama. Que en el extremo A, en el extremo de la izquierda, tengo un valor de momento A. Y en el extremo de la derecha, tengo un valor de momento B. Si tengo este tipo de diagrama y la función es una cuadrática, esta barra claramente tiene una carga constante aplicada, ¿sí? Esta función la puedo dividir como esto más esto. ¿Y cuánto va a valer esto de acá? ¿Alguien se anima? Q por L cuadrado sobre 8. Sí. Si tengo una función cuadrática de cualquier forma, como tenemos a la izquierda, agarramos los extremos y hacemos una función lineal. Y después el resto se soluciona con una parábola con máximo en el medio de Q por L cuadrado sobre el 8. No me salió simétrica, tiene que ser simétrica, porque esto es una simplemente apoyada. El máximo está en el medio. ¿Sí? Entonces, tenga lo que tenga, función cuadrática complicada como sea, la puedo dividir en esta cosa más la parábola, y esta cosa de acá la puedo nuevamente dividir en una función lineal A más, me quedó, ahora lo corrijo, va hasta el borde esa recta, más una función lineal B. Y esto vale L, dame un segundo. Esto vale L. Esto vale L, siendo L la longitud original de esta cosa. Te escucho. Lo que es simplemente apoyado es la barra que correspondería al diagrama de la derecha, digamos. Sí, en al que le realidad pusiste Q esa por L forma cuadrado. parabólica corresponde a un caso del momento generado en una barra simplemente apoyada. Nuevamente, para mí, que soy para estas cosas poco didáctico, porque no le veo la didáctica a explicar lo anterior, para mí es una función cuadrática que dividí de esa manera porque estoy juntando figuritas. La justificación, hasta ahí, es lo otro. Para mí, nuevamente, porque yo acá sí me declaro poco didáctico porque no lo entiendo, no le entiende la razón de intentar justificar esto. Tengo un polinomio multiplicado por un polinomio que lo quiero integrar. Es matemática, estoy integrando funciones polinomiales. Y la justificación de esto es matemática, son funciones polinomiales que se pueden dividir como suma de funciones polinomiales. El tema es que yo digo esto y me parece que de los 68 personas conectadas, 67 me miran con cara de sí, eso no se entiende un carajo, y el otro no me lo dice porque se fue a hacer un mate a la cocina. Pero eso soy yo, como que no entiendo la razón de justificar esto. Para mí son funciones polinomiales y divido las funciones como yo quiero porque puedo. Lo anterior es porque la gente creo que necesita un poco más de justificación. Felipe, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor, todos. No, solamente decir a los chicos que si, como ven, se puede pensar de dos maneras, como lo hace Felipe, o con superposición de efectos, según como les den el enunciado del ejercicio. Si alguien no entiende esta forma, por ejemplo, a mí no me sale, entonces hago superposición de efectos. Pero no es obligatorio que lo hagan de una u otra manera, háganlo como ustedes lo entiendan, digamos. Esto lo pienso más que nada porque cuando pasan a estabilidad 3 tienen que integrar un montón de diagramas y
notaba que cuando estaban en estabilidad 3 tenían este tipo de cosas bilineales que tiene el 0 acá, y la gente quería dividir, en estabilidad 3 la gente quería dividir esto de esta manera, como que esto tiene una longitud L1 y esto tiene una longitud L2, y hacía un triángulo de longitud L1 y A más otro triángulo de longitud L2 y B, lo cual está perfecta, está bien, pero hacer esto es extremadamente complicado. Se van a complicar la vida porque tienen que calcular cuánto vale esto, tienen que calcular cuánto vale esto, que es totalmente innecesario. Si lo ven de esta forma de dividir figuras geométricas, esta cosa de lineal son dos lineales de punta a punta de longitud L, y no es bilineal, perdón, esta cosa lineal son dos cosas lineales de punta a punta de valor A y B, y ahora esos triángulos que tenemos arriba de esta recta son triángulos que están en tablas, más una parábola que es una parábola que está en tabla. Para mí me simplifica un montón de tiempo dividirlo de esta manera. Entonces, nuevamente lo hago de esta manera porque a mí me simplifica un montón de tiempo. Si, como dice Augusto, no lo entienden, hagan, como siempre digo, lo que entienden. No hagan lo que digo yo, hagan lo que ustedes entiendan y está bien. O sea, no hagan cosas que están mal, pero si ustedes entienden cosas de forma distinta, no tienen por qué hacerlo de la manera que me gusta hacerlo a mí. Felipe, ese L1 es el máximo del diagrama inicial, ¿no? O sea, la distancia. No, tampoco. Porque Ok. el máximo es sumar las tres funciones, y hay que ver dónde cae el máximo de sumar todo eso. No es el cero de la función lineal. Ok, o sea, el cero de la función lineal, ¿cómo lo puedo saber? Relación de triángulos. No sé para qué te importa, pero si lo querés hacer, tenés que hacer un tipo de relación de triángulos. Conociendo A y conociendo B, conociendo L, despejás No, L1. o sea, era para saber la pendiente. Nuevamente, ¿para qué querés conocer la pendiente? Para hacer tu método de sumar el de A y el de B. Los Es que no triángulos del requerís algoritmo. la pendiente. Requerís el valor de A. El valor de A sale de acá. Claro. Este A es este Ok, A. ok. Sí, Este sí. B es este B. Y el tercer diagrama es cupo L cuadrado sobre 8, una parábola. Cuando lo hago con mi método, no tengo que calcular nada. Es el valor del extremo, el valor de la derecha. Esos dos son dos triangulitos. Y le sumo una parábola de cupo L cuadrado sobre 8. Perfecto. Con la concavidad correcta. O sea, esto es triste, como eso es triste, esto es triste. Buenísimo. Para mí esto es más simple, pero si para ustedes no lo es, hagan lo que ustedes sientan. Yo porque al hacer esto ni siquiera me pongo a pensar el sistema de fuerzas, no es que descompuse una fuerza puntual y una fuerza distribuida. Agarré una función, la dividí en una parábola simétrica y funciones lineales. Y no me tengo que detener ni a pensar qué carga generó este tipo de diagrama. Entonces avanzo más rápido. Pero nuevamente me gusta a mí. Deja de vender tu método, Felipe. Perdón. Mi método es basura y usen el otro. Esto me molesta siempre. Si quieren dividirlo en la carga puntual y en la carga distribuida, háganlo. Lo importante de todo esto es, hay diagramas que no están en tablas, y si no están en tablas, algo tienen que hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva, sí. No entendí de dónde sacaste el Q por L cuadrado sobre 8. ¿Cómo lo dedujiste que era esa la altura máxima? No es la máxima, ¿eh? El Q por L cuadrado sobre 8 perdón, no sé, qué estoy intentando borrar y no me borra el... Bien. O sea, nuevamente, yo tengo algo y te lo cambio ligeramente. Tengo algo y ese algo puede ser cualquier algo. Puede ser esto. Agarro A, agarro B. A más B más
Q por L cuadrado sobre 8. Perdón, Felipe. Ahora B no debería estar al revés. Tenés razón, 100% cierto. Muy importante eso, ese signo te cambia. Muy importante. El B lo entiendo, el A y B lo entiendo perfecto, pero no veo por qué esa flecha de la cuadrática es Q por L cuadrado sobre 8. Lo que es importante es que este máximo no es este máximo, son máximos totalmente distintos. Es simplemente la parábola. Yo lo que estoy haciendo es, ahora sí te lo dibujo con otro color y tal vez se entiende mejor. Esto en violeta es esto en violeta y lo que estoy graficando es esa parábola ahí. Que tiene un máximo ahí. Está bien. Lo que estoy haciendo es que A más B me dan esto y le cuelgo la parábola. Y esa, Está bien. ¿ahí se entiende mejor? Sí, ahí tiene más sentido. Y el punto en el medio es Q por L cuadrado sobre 8 y el máximo, fíjate que no está en el medio. Yo te doy el valor del medio de esta parábola. Está bien. 10. Gracias. Felipe, ¿esto también vale para cargas triangulares o cambia? ¿Vale para cargas triangulares? No, es que si es triangular ya no es este señor de acá no es una parábola. Ah, ok. No te van a tocar cargas triangulares igual, para que sepas. Ah, joya. Buenísimo. Llegamos hasta lineales, si es triangular vale algo parecido, pero se complica porque ese señor no es una parábola. Sí, tema del Felipe, o futuro. sea, vale, solo que no te sirve hacerlo. Pero valer vale. ¿O no? No, es que si la carga es triangular, esto es una cúbica, y si esto es una cúbica, no lo puedo dividir como algo que no es una cúbica. No, claro, digo, o sea, la parábola va a ser una cúbica, pero si Claro. vos sacás los diagramas por separado, todo sigue siendo superposición de efectos y vale. ¿O no? Ah, sí, vale hacer superposición de efectos, lo que tengo que hacer es acomodar la división para que lo tenga que dividir en algo que esté correcto. Si esto es una cúbica, tengo que dividir a derecha algo que sea una cúbica. Entonces le tengo que agregar una función cúbica y no una función cuadrática. Claro, eso decía. Sí, la idea general es la misma, no por superposición de efectos, sino por matemática. Son polinomios. Felipe, esta división que hiciste de A y B, de los dos triángulos que van para el mismo lado, no la entendí muy bien por qué lo pusiste así. Para mí estarían al revés, o sea, uno al revés del otro. Para Este A formar va para abajo, este B va para abajo. ¿Sí? Entonces, Sí. ese A va para abajo, ese B va para abajo, porque ambos van para abajo. Y Con después estas le sumo. cosas, No habría que dividirlo en dos comentario. triángulos, tipo uno que va de A hasta el extremo que está ahí sobre B. Por De ahí la punta para, de A hasta el 0 que está ahí abajo de B, y después de la punta de B hasta A, ahí te quedaría justito. por ahí No, te sirve pensarlo así, perdón, Felipe, que interrumpa. Vos vas tu diagrama original, marcás en A, y vos sabés que la suma acá más acá te tiene que dar ese A positivo. Cuando vos vas a B, tenés que hacer lo mismo, tenés que ir acá, acá y acá, y te tiene que dar lo mismo en el original que en la suma. Si el otro fuese hacia arriba, acá te está dando un B para acá, entonces no se está cumpliendo esa igualdad que vos planteaste al dividir. Si yo lo divido así y así, se bien. estaría cumpliendo. Hay que dividirlo eso que estás haciendo, fíjate que va para abajo. El 0 está acá. El B Claro, va para sí. abajo. Sí. ¿Sí? Mirá, o sea, con signos, este A tiene un signo para abajo, este B tiene un signo para abajo. A, signo para abajo, B, signo para abajo, A, signo para abajo, A. B, signo para abajo, B.
No sé si sirve, pero yo siempre lo veo como que le voy colgando cosas por debajo. O sea, como que... A ver, permiso, dibujo acá. Como que teníamos esto. Entonces yo a este nuevo 0, que sería mi línea roja, además le colgo todavía un triángulo para abajo. No sé si se entiende así. Así lo estaba pensando, pero ¿cómo lo laburas después? Si la línea roja está torcida, Es ¿cómo lo lo Porque mismo. este acá bajó. mismo? Ese es mi nuevo 0. Ponele. O sea, estoy colgando todo por debajo. Le cuelgo para abajo, para abajo, para abajo. Sí, perfecto. Y si fuera como el caso anterior, le sacaría la parábola, le restaría la parábola, ¿no? Si Claro, porque se la estuviera... superpones para arriba. Sí, Como que se la perfecto. restás. No se la agregás, se la restás. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, ¿qué hora es? Creo que la cerramos acá y seguiremos la clase que viene. Bien, esto es cómo superponer diagramas, esto es cómo funciona. Lo que vamos a hacer la semana que viene es empezar a hacer cuentas con esto, empezar a hacer casos de ejercicios. Y lo que vamos a hacer es, tenemos estos diagramas y después tenemos que integrar un diagrama con otro. Entonces, tenemos que ver, esto es una parábola, tenemos que, en mi deformación virtual. Tenemos que armar un sistema equilibrado, ver en mi sistema equilibrado qué tengo, y si tengo parábola con parábola, vamos a mi tablita y nos fijamos que integra, nunca voy a tener parábola con parábola, porque mi sistema equilibrado va a ser algo que yo invento, y ese sistema equilibrado que yo invento va a tener como mucho una fuerza o un momento. Entonces los sistemas, las funciones del momento flexor del sistema equilibrado van a ser funciones simples dentro de todo. Las funciones complicadas van a estar en mi deformación virtual porque son las funciones que me dan mis cargas reales. Entonces tengo que ver qué tengo en mi deformación virtual que me da mis cargas reales, qué tengo en el sistema equilibrado que yo invento, y ahí empezar a comparar triángulo con triángulo, triángulo con parábola, y empezar a hacer estas cuentitas usando la tabla la tabla que vimos hace un par de diapositivas. Así es como funciona el método este, y es generalmente para dónde van la mayoría de los ejercicios de cálculo de desplazamiento. Calcular o un desplazamiento o un giro usando trabajos virtuales en una estructura más compleja que esta, donde se empiezan a mezclar los distintos tipos de diagramas. El otro tipo de ejercicio es resolver la ecuación diferencial por ecuaciones de borde. Como ya vieron un ejercicio de esto en la teórica, no vamos a resolver un ejercicio en la práctica. Lo único que les remarco es que si tienen este caso particular, este señor me está generando una discontinuidad en mi función. Y si me está generando una discontinuidad en mi función, quiere decir mi función es discontinua, o en otras palabras, tengo una función acá y otra función acá. Tengo dos funciones distintas, porque tengo una discontinuidad en este punto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? En cualquier lugar que haya cargas puntuales de discontinuidad. En cualquier lugar que tenga un cambio en mi carga. Si ahora vamos a hacer una estructura estrambótica. Ahí, discontinuidad. Ahí, discontinuidad. Y acá, cuando empieza y cuando termina mi carga, discontinuidad. Llego a tener un momento aplicado, discontinuidad. Y discontinuidad quiere decir una nueva función empieza. Es decir, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Cada vez que hay algo que empieza o termina,
Si hay algo que empieza o termina, es una discontinuidad. No van a tener estas funciones horribles para calcular nunca. Sí pueden tener algo como está arriba, que tienen una carga puntual, y como tienen una carga puntual, tienen que dividir la función en dos. Y después aplicar funciones como vieron con Luis, pero ahora tienen dos funciones. Y a eso iba esto de cuántas funciones necesito. Necesito dos. ¿Puedo borrar mi dibujo? Perdón. ¿Puedo borrar el dibujo o estaban copiando esto? Borrar nomás. Control M. Bien. ¿Cuántas funciones necesito? Tengo dos funciones. Y ahora, ¿cuántas condiciones de borde necesito para resolver esto? ¿Cuántas condiciones de borde necesitaba? 8. 8. Necesito 4 por función siempre. Siempre cada función tiene 4 incógnitas. Entonces, como tengo dos funciones, voy a tener que plantear 8 condiciones de vínculo. Y para esta, nuevamente me quedó mal esto. Para esta función, ¿cuáles son las condiciones de borde para N1 y eta 2? Eta 1 y eta 2. Que el encontramiento, el giro y el desplazamiento es 0. Giro y desplazamiento 0. Sí, ¿qué más? El desplazamiento en L es 0 también. Desplazamiento acá 0. ¿Qué más? Están diciendo en el orden que la pensó Kotama. Momento en el vínculo 0. Takoma. Momento en el vínculo 0. Y el momento en el vínculo 0 se transforma en curvatura 0, que se transforma en segunda derivada de la elástica 0. Sí. Después en el está P, yo sé que para las dos tiene que ser el mismo desplazamiento. Todo el resto, fíjense que siempre pensamos condiciones de borde es un extremo, otro extremo, que es lo que sacamos, mi otro extremo es este punto ahí, es el extremo de cada función. Entonces, como me dijo bien creo que era Agustín, el desplazamiento tiene que ser el mismo para ambas funciones, ¿y qué más tiene que ser igual o no igual o qué conozco? ¿El giro no es igual? Curvatura. El giro tiene que ser igual, la curvatura tiene que ser igual, me falta una. Perdón, Felipe, ¿no podrían tener distintas tangentes si es discontinua? ¿Qué es lo que es discontinuo? ¿Qué discontinuidad impuse? ¿No tenés ahí un discontinuo de corte? Tengo un También para discontinuo de corte, exacto. Tengo únicamente una discontinuidad de corte. El diagrama de momentos de eso es una función lineal cuya derivada es discontinua, pero la función no es discontinua. Entonces el momento es continuo. Y lo mismo para arriba. Esto va a tener una segunda derivada discontinua, pero la función es continua, y por eso es igual a ambos lados. Lo que es discontinuo es el corte. Y como el corte es discontinuo, no solo sé que es discontinuo, sino que sé que la diferencia a izquierda y a derecha es el valor de P. Y esa es mi cuarta condición de borde. El corte es discontinuo y sé que la diferencia a izquierda y a derecha es el valor de P. Estas son 8 condiciones de borde que tengo que meter en 8 incógnitas y ponerme a resolver ecuaciones, y ahí sí es álgebra, hacer cuentas hasta despejar incógnitas. La teoría es esto. Tengo dos polinomios, n1 y n2, cada uno son funciones a la cuarta, orden 4. Tengo que imponer 4 condiciones de borde para cada una. En total, 8 condiciones de borde para resolver el sistema. 4, que son las 4 de la derecha, salen de los apoyos. Y las otras por la continuidad o no de las funciones.
es continuo la función de la deformación, es continuo el giro, es continuo el momento, y el corte tiene una diferencia de igual a P.